Sentada junto a la ventana, vio cómo la noche invadía la avenida. Reclinó la cabeza en la cortina y su nariz se llenó de olor a cretona polvorienta. Se sentía cansada. Pasaban pocas personas. El hombre que vivía al final de la cuadra regresaba a su casa. Oyó retumbar los pasos sobre la acera de cemento y crujir luego en el camino de ceniza que pasaba frente a las nuevas casas de ladrillo rojo. En otros tiempos hubo allí un baldío donde jugaban todas las tardes con los otros muchachos. Luego, alguno de Belfast compró el solar y construyó allí casas, no casitas de color pardo como las demás, sino casas de ladrillo, de colores vivos y techos charolados. Los muchachos de la avenida acostumbraban jugar en ese placer. Los Devine, los Water, los Dan, Keogh, el lisiadito, ella y sus hermanos y sus hermanas. Ernest, sin embargo, nunca jugaba. Era muy mayor. Su padre solía perseguirlos por el baldío usando un bastón de endrino, pero casi siempre el pequeño Keogh se ponía a vigilar y avisaba cuando veía venir a su padre. Con todo, parecían felices por aquel entonces. Su padre no iba tan mal en ese tiempo, y además su madre estaba viva. Eso fue hace años. Ella, sus hermanos y sus hermanas ya eran personas mayores. Su madre había muerto. Titsy Dan también había muerto, y los Water habían vuelto a Inglaterra. Todo cambia. Ahora ella se iría lejos, como los demás, abandonando el hogar paterno. Miró someramente el cuarto, revisando todos los objetos familiares que había sacudido una vez por semana durante tantísimos años, preguntándose de dónde saldría ese polvo. Quizá no volvería a ver las cosas de la familia de las que nunca soñó separarse. Y, sin embargo, en todo ese tiempo nunca averiguó el nombre del cura cuya foto amarillenta colgaba en la pared sobre el armario roto, al lado de la estampa de las promesas a Santa Margarita María Alacoque. Fue amigo de su padre. Cada vez que mostraba la foto a un visitante, su padre solía alargársela con una frase fácil: ahora vive en Melbourne. Ella había decidido dejar su casa, marcharse lejos. ¿Era esta una decisión inteligente? Trató de sopesar las partes del problema. Allí, por lo menos, tenía casa y comida. Estaban aquellos que conocía de toda la vida. Claro que tenía que trabajar duro, en la casa y en la calle. ¿Qué dirían en la tienda cuando supieran que se había fugado con el novio? Tal vez dirían que era una idiota, y la sustituirían poniendo un anuncio. La señora Gavin se alegraría, se la agarraba con ella, sobre todo cuando había gente delante. Señora Hill, ¿no ve que está haciendo esperar a estas señoras? Por favor, señora Hill, un poco más de viveza. No iba a derramar precisamente lágrimas por la tienda, pero en su nueva casa, en un país lejano y extraño, no pasaría lo mismo. Luego se casaría, y entonces la gente la comenzaría a respetar. No iba a dejarse tratar como a su madre. Aún ahora que tenía casi 20 años, a veces se sentía amenazada por la violencia de su padre. Sabía que era eso lo que le daba palpitaciones. Cuando fueron creciendo, él nunca la atacó a ella, como lo había hecho con Harry y con Ernest, porque ella era mujer. Pero últimamente la amenazaba y le decía lo que podría hacerle si no fuera porque su madre estaba muerta. Y ahora no tenía quien la protegiera, con Ernest muerto y Harry que trabajaba decorando iglesias, siempre de viaje por el interior. Además, las invariables disputas por el dinero cada sábado por la noche habían comenzado a cansarla hasta decir no más. Ella siempre entregaba todo su sueldo, 7 chelines, y Harry mandaba lo que podía, pero el problema era cómo conseguir dinero de su padre. Él decía que ella malgastaba el dinero, que no pensaba, que no le iba a dar el dinero que ganaba con tanto trabajo para que ella lo derrochara, y muchísimas cosas más, ya que los sábados por la noche siempre regresaba algo intemperante. Al final le daba el dinero, preguntándole si ella no tenía intención de comprar las cosas de la cena del domingo. Entonces tenía que irse a la calle volando a hacer los mandados, agarraba bien su monedero de cuero negro, se abría paso entre la gente y volvía a casa ya tarde, cargada de comestibles. Le costaba mucho trabajo sostener la casa y ocuparse de que los niños dejados a su cargo fueran a la escuela y se alimentaran con regularidad. El trabajo era duro, vivir era duro, pero ahora estaba a punto de partir. No encontraba que su vida dejara tanto que desear. Frank era la posibilidad de explorar una nueva vida. Frank era bueno, varonil, campechano. Iba a irse con él en el barco de la noche y ser su esposa, y a vivir con él en Buenos Aires, donde tenía una casa.
Recordaba bien la primera vez que lo había visto. Se alojaba en una casa de la calle mayor a la que ella iba de visita. Parecía que no habían pasado más que unas semanas. Él estaba parado en la puerta, con el pelo cayéndole en la cara bronceada y con la visera de la gorra hacia atrás. Llegaron a conocerse bien. Él la esperaba todas las noches a la salida de la tienda y la acompañaba hasta su casa. La llevó a ver La muchacha de Bohemia y ella se sintió en las nubes sentada junto a él en el teatro. A él le gustaba mucho la música y cantaba un poco. La gente se enteró de que la enamoraba y cuando cantaba aquello de la novia del marinero, ella siempre se sentía azorada. Él la apodó Poppens, en broma. Al principio era emocionante tener novio, pero después se fue enamorando. Contaba cuentos de tierras lejanas, había empezado como camarero, ganando 1 libra al mes en uno de los buques de la línea Alan que navegaba a Canadá. Le recitó los nombres de todos los barcos en los que había viajado y le enseñó los de los diversos servicios. Había cruzado el estrecho de Magallanes y le narró historias de los terribles Patagones. Recaló en Buenos Aires, decía, y había vuelto a la patria solamente de vacaciones. Naturalmente, cuando el padre de ella descubrió el noviazgo, se lo prohibió rotundamente. «Yo conozco muy bien a los marineros», le dijo. Un día él sostuvo una discusión acalorada con Frank y después de eso ella tuvo que verlo en secreto. En la calle, la tarde se había hecho noche cerrada. La blancura de las cartas se destacaba en su falda. Una era para Harry, la otra para su padre. Su hermano favorito fue siempre Ernest, pero ella también quería a Harry. Se había dado cuenta de que su padre había envejecido últimamente. Lo extrañaría. A veces él sabía ser agradable. No hacía mucho tiempo, cuando ella tuvo que guardar cama por un día, él le leyó un cuento de aparecidos y le hizo tostadas en el fogón. Otro día, su madre vivía todavía, habían ido de un picnic a la loma de Hout. Recordó cómo su padre se puso el bonete de su madre para hacer reír a los niños. Aunque tenía poco tiempo, seguía sentada al lado de la ventana, la cabeza recostada en la cortina, respirando el olor a cretona polvorienta. A lo lejos, en la avenida, podía oír un organillo. Conocía la canción. Qué extraño que la oyera precisamente esa noche para recordarle la promesa que había hecho su madre, la promesa de sostener la casa cuanto pudiera. Recordó la última noche de la enfermedad de su madre. De nuevo regresó al cuarto cerrado y oscuro al otro lado del corredor. Afuera tocaban una melancólica canción italiana. Alguien que le dio 6 peniques alejó el organillo. Recordó cómo su padre regresó al cuarto de la enfermera diciendo: «Malditos italianos, mira que venir aquí». Mientras rememoraba la lastimosa imagen de su madre, la tocó en lo más vivo de su ser. Una vida entera de sacrificio cotidiano para acabar en la locura total. Temblaba al oír de nuevo la voz de su madre diciendo constantemente con insistencia insana: «De Veraun Seraun, de Veraun Seraun». Se puso de pie bajo un súbito impulso aterrado. Escapar, tenía que escapar. Frank sería su salvación. Le daría su vida, tal vez su amor. Pero ella ansiaba vivir. ¿Por qué ser desgraciada? Tenía derecho a la felicidad. Frank la levantaría en vilo, la cargaría en sus brazos, sería su salvación. Aguardaba entre la multitud en la estación de Northwold. Le tomaba una mano y ella oyó que él le hablaba, diciendo una y otra vez algo sobre el pasaje. La estación estaba llena de soldados con maletas marrones. Entre las puertas abiertas del almacén observó el bulto negro del barco, atracado junto al muelle con sus portillas iluminadas. No respondió. Sintió su cara fría y pálida, y en su laberinto de penas rogó a Dios que la encaminara, que le mostrara cuál era su deber. El barco lanzó un largo y enternecido pitazo hacia la niebla. De irse ahora, mañana estaría mar afuera con Frank, rumbo a Buenos Aires. Ya él había sacado los pasajes. ¿Todavía se echaría atrás después de todo lo que él había hecho por ella? Su desazón le causó náuseas físicas y continuó moviendo los labios en una oración silenciosa y ferviente. Una campanada sonó en su corazón. Sintió su mano tomar la suya. «Vamos». Todos los mares del mundo se agitaban en su pecho. Él tiraba de ella, la iba a ahogar. Se agarró con las 2 manos de la barandilla de hierro. «¡Vamos!». «No, no, no. Imposible». Sus manos se aferraron frenéticas a la baranda. Dio un grito de angustia hacia el mar. «¡Evelyn! ¡Evie!». Se apresuró a pasar la barrera, diciéndole a ella que lo siguiera. Le gritaron que avanzara.
pero él seguía llamándola. Con cara lívida se enfrentó a él, pasiva, como un animal indefenso. Sus ojos no tuvieron para él ni un vestigio de amor, o de adiós, o de reconocimiento.